El plan no estaba destinado a que yo lo oyera, pero al pasar junto a la puerta entreabierta del comedor, sus voces se derramaron. Mi nombre, el programa de Navidad, las risas, un segmento sorpresa, una broma, un disfraz, una frase sobre manchas de aceite. Mi familia lo ensayaba como una actuación, cada golpe más afilado que el anterior. Me quedé paralizada, sosteniendo el regalo que les había envuelto, sintiendo el calor de las luces y el frío del azulejo bajo mis botas. Horas después, mamá llamó con la voz temblorosa. ¿Dónde estás? No contesté. Porque para entonces, la verdadera sorpresa ya estaba en camino. Cuando pienso en cómo empezó todo esto, nunca comienza por Navidad. Comienza años antes en la casa de los García en Madrid, donde todo parecía perfecto. Marcos simétricos, suelos pulidos, iluminación dorada suave, pero nada caía con suavidad. Yo tenía 18 años el día que le dije a mi familia que quería estudiar ingeniería del automóvil. Recuerdo el olor de la cena en la cocina. Algo con mantequilla, algo cálido. Mi padre, Daniel García, dueño de una cadena de tiendas de muebles de lujo, estaba poniendo la mesa. Cuando hablé, dejó caer una cuchara grande de metal. El clan resonó más fuerte de lo que debería. Mi madre, Marlene, la que organizaba galas benéficas y mantenía la imagen familiar planchada, parpadeó despacio como si estuviera cargando. Mi hermano mayor, Alejandro, residente de medicina por aquel entonces, el estándar familiar, bajó la mirada para ocultar una sonrisa irónica. Mi hermana pequeña, Lucía, higienista dental a media jornada y creadora de contenido de Lifestyle, soltó una carcajada directa, un sonido rápido y cortante. La cuchara tembló en el azulejo. Me agaché a recogerla, los dedos rozando el metal frío, dejando una leve mancha de aceite del bujía en la que había estado trabajando antes. Nadie lo dijo en voz alta, pero el silencio completó la frase por ellos. Eso no es lo que hace nuestra familia. Después de eso, el patrón se instaló como el clima. Marlene deslizaba ofertas de empleo por la encimera, administrativa, recepcionista, sin mirarme directamente cuando decía, esto sería más estable. Señalaba vagamente mis manos, las finas líneas de grasa que nunca se iban del todo, sobre todo cuando estás con gente. Alejandro, cuando venía a casa, me daba palmadas en el hombro con la compasión practicada de médico. Ten cuidado con tanto trabajo físico, decía, como si estuviera a un accidente de darle la razón. Lucía grababa vídeos en el salón, la luz de anillo iluminándole el pelo mientras contaba historias sobre encontrar equilibrio y elegancia. Cuando pasaba por detrás de la cámara, arrugaba la nariz para su público, una broma interna que no debían entender. Otra vez olor a aceite, reía. Sus seguidores llenaban los comentarios de emojis llorando de risa. Yo me quedaba callada porque ese era el papel que había aprendido. Mi silencio mantenía la casa en calma, su imagen intacta. Cada vez que había una reunión, primos, feligreses, vecinos, caminaba más despacio, bajaba la voz y me aseguraba de que mis botas no hicieran demasiado ruido en el suelo. El silencio era más seguro. El silencio no hacía que después me apartaran para corregirme el tono, la postura, la presencia. El recuerdo que se queda conmigo es pequeño. Yo de pie en el fregadero lavando platos, el vapor subiendo alrededor de mis manos. Detrás, mi familia reía con una broma de la que yo no formaba parte. Miré hacia abajo, al agua corriendo sobre la media luna manchada de aceite junto a la uña del pulgar. Ese fue el momento en que aprendí lo que me estaba permitido ser en esa casa y lo que no. Llegué a casa de mis padres temprano esa tarde cargando una caja envuelta, pequeña, pulcra, algo que había elegido tras un turno largo en el taller. Las luces del interior brillaban cálidas contra el crepúsculo invernal, el tipo de brillo que hacía que la casa de los García pareciera acogedora desde la calle, aunque no lo fuera. Entré en silencio. Mi madre, Marlene, estaba en algún lugar más al fondo, ensayando el programa de Navidad que coordinaba para la parroquia. La voz de mi padre, Daniel, flotaba por el pasillo, firme y ensayada. Seguí el sonido, pasando junto a fotos enmarcadas donde Alejandro, el hermano mayor, exhibido como modelo familiar, siempre estaba en el centro, y Lucía, la hermana pequeña, que curaba su vida online, siempre salía con la mejor luz. Al llegar al comedor, vi que la puerta no estaba del todo cerrada.
Una franja estrecha de luz dorada cortaba el suelo oscuro del pasillo. No pretendía parar, pero oí mi nombre. Peyton, dijo Marlene como probándolo para una broma. Siguió la risa. Luego la voz de Daniel, baja pero clara. Llevará el mono, ¿verdad? El azul. Encaja con el tema. Alejandro soltó una risita, la misma risa suave y educada que usaba con los pacientes. El coche de juguete va a provocar reacción, añadió Lucía. Y la frase sobre las manchas de aceite, perfecta. A la parroquia le va a encantar. Se oyó el roce de papeles. Alguien ensayando un guión, otro ajustando el timín. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que hacían. Un sketch navideño sobre mí, sobre mi trabajo, sobre la grasa bajo mis uñas. Y entonces Daniel lo dijo como el remate de una broma larga tiempo planeada. Después leeremos el testamento. Así caerá mejor. Sentí que la caja en mis manos se hacía más pesada, el papel de regalo se arrugaba un poco bajo mi presión. El pasillo de repente se sintió más frío que la noche exterior. Nadie dentro de la habitación se detuvo. Nadie me sintió allí de pie. Retrocedí despacio, manteniendo las botas mudas sobre el azulejo, la caja pegada al pecho. Cuando salí fuera, la verdad se posó limpia y afilada. Había oído el plan de mi familia para humillarme en Navidad. El frío me golpeó primero al salir. No el que muerde, sino el sordo y pesado que se filtra entre capas. Me quedé un momento en el porche, sosteniendo la caja que les había traído, el papel algo arrugado de tanto apretarlo. Dentro de la casa, las risas continuaban, ahora amortiguadas, pero igual de brillantes, igual de ensayadas. Dejé la caja en el banco de madera junto a la puerta, pasé el pulgar por una esquina una vez, y caminé hacia mi furgoneta. No lloré. No grité. Solo conduje. Las luces del barrio se difuminaron mientras tomaba la autopista. El móvil vibró 2 veces. Seguro mensajes del grupo de eventos de mamá, pero los ignoré. El único sitio abierto a esa hora, y el único que me parecía neutral, era una gasolinera 24 horas junto a la carretera principal. Sus luces de neón eran crudas, zumbando, el asfalto brillante con una fina capa de escarcha. Aparqué en una esquina, apagué el motor y dejé que el silencio se instalara. Las manos descansaron varios segundos en el volante. El tenue olor a aceite de motor subiendo del trapo de microfibra guardado en el bolsillo de la chaqueta. Ese trapo me había acompañado años de turnos en el taller. Llamadas de emergencia a medianoche, largos trayectos de vuelta. Por primera vez, agradecí su olor. Me anclaba. Cogí el móvil y llamé a Nora Pérez, mi mejor amiga y mi contadora. Nora estaba conmigo desde que abrí el taller a los 21. Conocía los patrones de mi familia, entendía el silencio que había arrastrado hasta la edad adulta. Cuando contestó, su voz era firme como siempre. ¿Estás bien?, preguntó. No respondí a eso. En cambio dije, ¿puedes mirar la carpeta de contratos del LLC? Mi voz me sorprendió hasta a mí. Plana, firme, casi profesional. Hubo una pausa mientras Nora clicaba archivos. Yo miraba las luces de neón parpadear sobre el hormigón mojado. Vale, dijo. La tengo. ¿Por qué? Ábrela. Oí que hacía scroll, paraba, volvía a hacer scroll. Peyton, ¿estás sentada? En la furgoneta. Tienes que ver esto, dijo. Ahora mismo. Abrí la carpeta en mi móvil, algo que rara vez hacía fuera de horario. Apareció la lista de documentos. Pagos, contratos de alquiler, notificaciones, formularios de propiedad. El estómago se me encogió. Pinché el contrato del local comercial en Madrid. El local donde estaba la tienda insignia de muebles de mi padre. La que presumía cada Navidad, cada acción de gracias, cada cena benéfica. El orgullo de Daniel García. El nombre del inquilino parpadeó. Su LLC. El nombre del propietario también parpadeó. El mío, no mi nombre personal. Mi LLC inmobiliaria. La que Nora me ayudó a crear a los 25. La que había usado para invertir en pequeños polígonos industriales alrededor de Madrid. Sabía que era propietaria del inmueble. Claro que lo sabía, pero nunca lo había conectado emocionalmente con ellos. Hasta ese momento. Seguí bajando. Histórico de pagos.
3 mensualidades atrasadas. Una subida pendiente de renta de mercado, significativa. Una cláusula de no renovación que yo misma había resaltado meses atrás cuando Nora me dijo que el mercado se estaba moviendo. Entonces parecía simple diligencia profesional. Ahora parecía otra cosa. Están usando tu propiedad tuya, dijo Nora en voz baja. Y van atrasados. Me recosté en el asiento. La luz de neón zumbaba arriba, rítmica y fría. Durante un largo rato no hablé. Solo dejé que la información se asentara, no como una revelación, sino como una verdad lenta e inevitable que por fin emergía. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Nora. Miré el contrato. Los cálculos de renta que Nora había escrito al margen meses atrás. Las notificaciones que aún no había enviado. La carpeta de documentos tipo esperando que los rellenara. La respuesta llegó más fácil de lo que esperaba. Todo por las normas. Vale, dijo, ya en modo trabajo. Pues empezamos. Apoyé el móvil en el soporte del salpicadero y abrí el portátil que guardaba en el asiento trasero para papeleo nocturno. La pantalla lanzó una pálida luz por el interior de la furgoneta, iluminando los pequeños arañazos del volante, el polvo de mis botas, las tenues manchas de aceite en mis uñas. Nora me guió paso a paso. Abrí hojas de cálculo, revisé pagos, calculé cantidades vencidas, contrasté cláusulas, preparé notificación de incumplimiento, preparé notificación de no renovación, actualicé la subida de renta de mercado según los últimos comparables, adjunté verificación de propiedad, redacté la carta de acompañamiento para mensajería. Cada paso tenía peso, no emocional, sino procedimental, limpio, controlado, una claridad que no sentía desde hacía años. En un momento, Nora dijo, si ellos prepararon una lección navideña para ti, esto es simplemente tu regalo de vuelta. No reí. Ni siquiera sonreí. Los dedos se detuvieron sobre el teclado. No es un regalo, dije. Es una línea. Ella lo entendió. Cuando el paquete estuvo listo, firmado, fechado, subido, me quedé quieta un minuto entero. La gasolinera estaba casi vacía. Un camión lejano rugía al pasar. Detrás, una máquina expendedora cobró vida. Pulsé enviar al mensajero. La confirmación sonó suave. Cerré el portátil, me limpié las manos con el trapo del bolsillo y miré la autopista oscura que se extendía delante. Esta vez, dije al silencio, no voy a arreglar lo que ellos han roto. La Nochebuena en la parroquia siempre tenía el mismo aspecto. Luces suaves, poinsettias bordeando el escenario, el equipo de cámaras preparándose como si la familia García formara parte del propio programa. Mi madre, Marlene, brillaba aquí. Se movía por el salón, ajustando guirnaldas, saludando voluntarios, perfeccionando lo que llamaba ambiente de generosidad. Yo no estaba, pero mi ausencia no se notó al principio. Dentro del salón de banquetes, los primeros familiares llegaban y se acomodaban. Mi padre, Daniel, ensayaba las líneas de su breve discurso. Alejandro, el hermano mayor, celebrado como trofeo, se ajustaba la corbata frente a un pilar espejado. Lucía, siempre buscando el mejor ángulo, revisaba la cámara frontal del móvil cada pocos minutos, alisándose el pelo entre tomas. El mensajero llegó a las 6:47. Se coló por el pasillo decorado mientras un coro infantil ensayaba villancicos. Llevaba un paquete de sobres blancos, limpios, oficiales. Preguntó por Marlene García por nombre. Ella sonrió, pensando que eran donativos de última hora o confirmaciones. Al abrir el primero, su expresión se quebró limpiamente. Primero confusión, luego un pequeño shock preciso, como una bombilla que parpadea antes de fundirse. Las páginas cayeron ordenadas sobre la mesa bajo las luces brillantes. Notificación de incumplimiento, notificación de no renovación, nueva renta de mercado, historial de pagos, registros de propiedad con la casilla de propietaria, Peyton García. Le tembló la mano. El papel crujió al pasar páginas demasiado rápido. Daniel se acercó. ¿Qué es eso? Marlene no contestó. Alejandro tomó una hoja, la mandíbula se le tensó. Mamá, es el contrato de la tienda. Lucía se inclinó sobre su hombro, ojos muy abiertos. Espera, Peyton es la dueña del local. El párroco, en la puerta,
dejó de dar indicaciones al equipo de cámaras. Alguien bajó las luces del escenario. Hasta los murmullos del coro infantil parecieron desvanecerse. Una tía susurró: ¿por qué mandaría Peyton esto precisamente esta noche? La voz de Marlene regresó al fin, fina, inestable. No, tiene que ser un error. Ella no lo haría. Ella no. Pero al final del registro de propiedad seguía poniendo lo mismo: propietaria, Peyton García. No su hija mecánica, su hija callada, su hija invisible, la que intentó convertir en una broma de temporada. A las 7:02, Daniel intentó llamarme. Al no contestar, Marlene agarró su móvil. Los pendientes le temblaron con el movimiento. Salió del salón, pegándose el teléfono a la oreja. La primera llamada cayó en buzón. La segunda también. A la tercera, contesté. Estaba fuera de la cabaña en Andorra, la nieve cayendo sobre el porche. Oí su respiración antes que su voz, entrecortada, fina, frenética. Aquella noche recordaría después. Mamá llamó furiosa. ¿Dónde estás?, exigió. Detrás se oían sillas arrastrándose, familiares susurrando, el filo lejano de alguien llorando. No preguntaba porque le importara. Preguntaba porque su programa perfecto se había agrietado y necesitaba que yo la ayudara a sellar las grietas antes de que nadie más se diera cuenta. La nieve se acumulaba en la barandilla mientras veía los copos posarse en mis guantes. Nora estaba dentro cortando verduras, tarareando bajito. La cabaña estaba caliente, pero el aire frío parecía más limpio. No respondí a su pregunta. En cambio dije despacio: serena, ¿os ha gustado mi regalo? El silencio al otro lado no fue dramático. Fue peor. Pequeño, atónito, colapsando hacia adentro. Un silencio que reconoció, quizá por primera vez, que yo había dejado de orbitar alrededor de ellos. Peyton. Lo intentó otra vez, más suave, casi suplicante, pero el viento cambió y su voz se perdió en la estática. Esta noche no voy a hablar de esto, dije. Toda comunicación puede ir al correo del LLC. Se le cortó la respiración. No puedes. Ya lo he hecho. Dejé que el silencio reposara un momento, no como castigo, sino como distancia por fin medida. Luego colgué. La nieve siguió cayendo. El móvil se quedó quieto en mi mano. Dentro, Nora echó otro tronco al fuego, y por primera vez en años, no sentí nada que me tirara de vuelta hacia Madrid. La mañana después de Navidad, la cabaña estaba en calma de una forma que la casa de los García nunca había tenido. Sin adornos de escenario, sin iluminación curada, sin risas suaves ensayadas filtrándose por las puertas, solo el sonido del viento entre los pinos y el suave crepitar de la chimenea que Nora había encendido antes del amanecer. Me senté en el pequeño porche con una taza calentándome las manos. Había nevado fuerte durante la noche, cubriendo los escalones con una capa lisa e intacta de blanco. Mis botas dejaron las primeras huellas al salir, cada una hundiéndose limpia en la superficie. Dentro, Nora se movía por la cocina, presencia firme y discreta. No preguntó por la llamada ni por los documentos ni por las consecuencias. Sabía mejor que nadie que el silencio también puede ser refugio. Miré el correo solo una vez. Un mensaje de Daniel. Mi padre en la parte superior. Corto, sin saludos, sin reproches, solo logística sobre traslado de operaciones, contactos, plazos de pago, profesional, medido, el tipo de correo que enviaría a un proveedor o a un arrendador. Por primera vez, me hablaba en el papel que yo misma me había construido. Respondí en el mismo tono, breve, claro, con límites. Luego cerré la bandeja. El resto de la mañana transcurrió en pequeños gestos. Barrí nieve de la barandilla, traje leña, apreté una bisagra floja de la puerta de la cabaña. Se sentía bien arreglar algo cuyo arreglo no me costara pedazos de mí. Cuando el sol subió más, la luz se deslizó por el claro, reflejándose en la fina media luna de aceite que aún manchaba mi uña del pulgar, la misma de la noche que salí de casa. En Madrid había sido el remate de la broma. Aquí fuera, era solo la marca del trabajo que había elegido. Me quedé en el porche hasta que el frío me apretó suavemente los dedos y el aire se asentó en mis pulmones. No había prisa por volver, ni expectativas que cumplir, ni versión de mí misma a la que tuviera que encogerme, solo la nieve,
solo la calma, solo el espacio para respirar por fin. Los límites no son castigo. Son la forma silenciosa de lo que ya no estás dispuesta a cargar. De pie en ese porche, viendo cómo la nieve borraba cada huella a mis espaldas, entendí algo sencillo. La distancia también puede ser una forma de respeto, tanto dada como recibida. Si historias como esta se quedan contigo, si resuenan con algo que has vivido o algo que aún intentas dejar atrás, quédate cerca. Hay más verdades que contar y más silencios que merece la pena romper.